todo comenzó el 24 de julio de 1989, cuando un equipo de rescate divisó desde un helicóptero un enorme mensaje SOS trazado en una ladera del monte Asai-Dake, en el Parque Nacional Daisetsusan, en Hokkaido. La señal, construida con grandes troncos de abedul de unos 5 metros de largo, parecía una desesperada petición de auxilio. Ese mismo día, el equipo de rescate encontró a 2 excursionistas de Tokio que se habían perdido en la zona, lo que inicialmente pareció confirmar que ellos eran los autores del mensaje. Sin embargo, pronto se descubrió un giro inesperado. Los montañistas no sabían nada del SOS, y fueron localizados a unos 2 o 3 kilómetros de donde se encontraba la señal. De hecho, afirmaron que nunca lo habían visto ni construido. Intrigados por el hallazgo, las autoridades regresaron al lugar al día siguiente para inspeccionar el área alrededor del mensaje. Fue entonces cuando encontraron restos humanos, específicamente un esqueleto cerca de las raíces de un árbol. Junto a los huesos había una serie de objetos personales. Una licencia de conducir a nombre de Kenji Iwamura, una mochila, cámaras fotográficas, un cuaderno, un par de zapatillas, y lo más inquietante, una grabadora con varias cintas. En una de estas grabaciones se oía a un hombre gritar pidiendo ayuda durante 2 minutos y 17 segundos, en lo que parecía un clamor angustiante desde la montaña. La policía inicialmente pensó que los restos pertenecían a una mujer debido al tamaño y al calzado, pero luego corrigieron la identificación forense. Se trataba efectivamente de Kenji Iwamura, un joven que había desaparecido en julio de 1984, es decir, 5 años antes del hallazgo. Aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Fotografías aéreas antiguas demostraron que el mensaje SOS ya estaba presente desde al menos el 20 de septiembre de 1987, lo que descartaba por completo a los excursionistas rescatados como autores. No se hallaron herramientas, como hachas o sierras, que indicaran cómo se cortaron y colocaron los troncos. El terreno empinado y el esfuerzo físico necesario hacían poco probable que Iwamura lo hubiera construido solo, especialmente considerando el mal estado de sus restos. Además, no había señales claras de violencia, pero las circunstancias de su muerte seguían sin explicación. La teoría más aceptada es que Kenji Iwamura se perdió y murió intentando buscar ayuda, posiblemente acompañado por alguien más que pudo haber construido la señal SOS. No obstante, nunca se encontró a otra persona relacionada, ni se hallaron testimonios que pudieran aclarar quién fue el verdadero autor del mensaje. Hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse completamente. Si bien se identificaron los restos como los de Iwamura, no se sabe quién construyó la señal, ni por qué lo hizo en un lugar tan alejado de donde fue encontrado su cuerpo. Las grabaciones con gritos de auxilio añadieron un tono inquietante, pero tampoco ayudaron a resolver el misterio. La tarde del 23 de mayo de 1979, en la tranquila ciudad de Nagaokachi, prefectura de Kioto, Japón, 2 amas de casa fueron brutalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron arrojados en una colina que, hasta ese día, solo era conocida por su vegetación abundante. A partir de entonces, sería recordada como escenario de uno de los crímenes más enigmáticos y espeluznantes del país. Las víctimas fueron Eiko Akashi, de 43 años, y Keiko Mizuno, de 32. Ambas trabajaban juntas en el supermercado local Izumiya, y esa mañana cumplieron su turno habitual de 6 a 10 am. Tras finalizar, compraron sus vent y se dirigieron en bicicleta a una colina cercana para recolectar warabi, un tipo de helecho comestible. Fueron vistas por última vez alrededor de las 11 am. por testigos locales. No regresaron a casa ese día. Alarmados, sus esposos acudieron a la policía. Al día siguiente, 30 agentes comenzaron la búsqueda. No hallaron nada. El 25 de mayo, la comunidad se movilizó. 120 residentes se unieron al operativo. Fue entonces, alrededor de las 10:30 am, que encontraron los cuerpos de Eiko y Keiko cerca de la cima del cerro. La escena fue devastadora. Eiko Akashi había sido estrangulada. Su cuerpo mostraba más de 30 hematomas, una costilla rota y el hígado desgarrado. Keiko Mizuno fue apuñalada hasta morir. Su cadáver tenía más de 50 contusiones y aún tenía clavado un cuchillo de cocina. Lo más perturbador, no hubo robo. Sus pertenencias, incluido el dinero, seguían intactos. La autopsia determinó que ambas murieron el 23 de mayo, alrededor de las 2 p.m. Además, se encontraron fluidos corporales dentro del cuerpo de Akashi, y tanto el cuchillo como el fluido contenían rastros de una persona con sangre tipo O. También se hallaron cabello y piel humana, posiblemente del asesino.
Pero el hallazgo más escalofriante fue una nota escrita a mano en un recibo del supermercado Isumilla, hallado en el bolsillo de Eiko. Decía: "Me están siguiendo. Por favor, ayúdenme. Este hombre es malo". Lo inquietante: no había ningún lápiz o bolígrafo en la escena con el que pudiera haberse escrito el mensaje. La colina ya era conocida por su escasa vigilancia y por ser un sitio donde anteriormente se habían reportado intentos de violación. En 1978, un hombre de mediana edad con un cuchillo de cocina fue visto merodeando el lugar y preguntando a la gente si podía recolectar warabi. A pesar de estas pistas, el caso nunca se resolvió. La investigación se cerró en 1994, sin un solo sospechoso formal. 5 años después, el 15 de mayo de 1984, otra mujer, una ama de casa de 48 años identificada solo como K, fue apuñalada, envuelta en un futón y quemada viva en su propia casa, también en Nagaokaki. La policía sospechó una conexión entre ambos casos. Pero, una vez más, nunca se llegó a nada concreto. El asesino de los miércoles es el apodo de un presunto asesino serial no identificado que operó en Japón entre 1975 y 1989. Se le atribuyen 7 asesinatos, conocidos como los asesinatos de mujeres de Saga, todos ocurridos dentro de un radio de 20 kilómetros en la prefectura de Saga. Este apodo se originó porque 6 de las 7 víctimas desaparecieron en miércoles. Hasta el año 2021, los casos siguen sin resolverse y el responsable continúa sin ser identificado. El 27 de agosto de 1975, miércoles, una niña de 12 años, conocida como I, desapareció mientras estaba sola en casa. Normalmente pasaba las tardes en el bar que dirigía su madre, pero esa noche se quedó sola. Al regresar, la familia encontró la televisión encendida y los zapatos de la niña aún en la entrada. Una vecina aseguró haber visto a un hombre no identificado empujando a la menor dentro de un vehículo. El 12 de abril de 1980, sábado, una joven de 20 años, llamada H, desapareció en Shiroishi bajo circunstancias similares. H había intentado suicidarse en el pasado y había comentado que planeaba hacerlo después de cumplir 20 años, lo cual había ocurrido un día antes de su desaparición. 4 días después, su padre recibió una carta anónima que decía que probablemente su hija no regresaría y le deseaban sufrimiento. También recibió llamadas amenazantes en las que le exigían no mostrar fotos ni hablar con la prensa. El 24 o 27 de junio de 1980 se encontraron los cuerpos de IH dentro de un pozo séptico cercano a una escuela primaria en Shiroishi. El tanque estaba lleno de piedras y los cuerpos se hallaban en avanzado estado de descomposición, lo que impidió determinar la causa exacta de muerte. Un sospechoso fue arrestado, pero liberado por falta de pruebas. Se decía que frecuentaba el bar de la madre de y que había tenido una relación con H, aunque nada fue confirmado. El 7 de octubre de 1981, miércoles, una mujer de 27 años fue vista por última vez conversando con un hombre de unos 30 años en un automóvil. Días antes había faltado al trabajo, alegando que cuidaba a su madre enferma. Su cuerpo fue hallado el 21 de octubre en un lote baldío. Había sido estrangulado con un cable eléctrico, pero no presentaba señales de agresión sexual. El 17 de febrero de 1982, miércoles, una niña de 11 años, llamada A, fue estrangulada mientras regresaba de la escuela en Kitagata. Su cuerpo apareció desnudo de la cintura para abajo, pero aún llevaba su mochila puesta. Testigos reportaron que un hombre en un automóvil blanco intentó secuestrar a otras niñas ese mismo día. Una de ellas incluso fue levantada por un desconocido, pero logró escapar tras gritar y llorar. El 8 de julio de 1987, miércoles, una mujer de 48 años recibió una llamada telefónica durante la comida con su madre e hijo que la alteró visiblemente. Dijo que saldría a ver a una amiga, pero nunca regresó. Su coche fue encontrado abandonado en el estacionamiento de una bolera. Curiosamente, había trabajado en el mismo sitio que la mujer de 27 años asesinada en 1981. El 7 de diciembre de 1988, miércoles, una mujer de 50 años, conocida como N, desapareció tras salir a jugar voleibol. Normalmente iba acompañada, pero ese día decidió ir sola. Fue vista hablando con una mujer en un coche, pero nunca se identificó a esta persona. Una semana después, su esposo recibió una extraña llamada telefónica grabada por la policía. La transcripción fue la siguiente. Señor N. Hola, habla Nakajima. Llamada. ¿Encontraron a su esposa, no? Señor N. ¿Eh? Llamada. Qué bueno.
Señor N. ¿Dónde fue encontrada? Llamada. ¿No fue en Yakigome? Pausa. Señor N. ¿Quién habla? Llamada. Alguien que usted conoce. El 25 de enero de 1989, miércoles, una mujer de 37 años, llamada I, desapareció mientras regresaba caminando a casa después de salir con una amiga. No se conocen más detalles sobre este caso. 2 días después, el 27 de enero de 1989, los cuerpos de H, N y I fueron hallados juntos al fondo de un acantilado en Kitagata Otoge. Las tres murieron estranguladas. Este triple crimen fue conocido como el caso Kitagata y marcó el final de la serie de asesinatos del supuesto asesino de los miércoles.